Bien amigos, bienvenidos a esta nueva entrega. Antes que nada, debo dejar claro que este video no lo he catalogado como la parte 5 de los videos sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Sin embargo, este video está bastante relacionado. De hecho, aquí no pienso regresar a repetir puntos y cuestiones que he dejado claro en los videos anteriores. Aquí, como dicen entre ustedes mis estimados, vamos a hablar entre entendidos. Tampoco digo que este video se trata de algún trabajo corporativo y serio como si se tratara de algún video especial para alguna élite. No, claro que no, pero sería muy difícil para mí explicar lo que tengo previsto en mis apuntes a alguien que no tenga ni la mínima idea de lo que estamos diciendo, de modo que, si vistes los videos anteriores y lograste llegar hasta aquí, felicidades, estás listo para emprender este viaje, así que, ponte cómodo, vamos a entrar en materia. Primero, no es ningún secreto que la Iglesia Católica desde siempre, desde que las naciones del Occidente rompieron con ella gracias a la Reforma, ha odiado el liberalismo, y peor si este es liberalismo económico. El liberalismo y el catolicismo nunca han sido compatibles, y nunca lo será. Empezando desde su jerarquía, que según el Catecismo Católico Romano, el Papa sobre la Iglesia es un pastor o cabecilla con la potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con entera libertad. Estas mismas prerrogativas del catolicismo fueron aplicados durante la Edad Media, donde el Papa no solo fue una figura religiosa, sino un monarca que ejercía poder e influencia sobre los reyes. Incluso este mismo cabecilla religiosa, gobernaba sobre los territorios de los estados pontificios con autoridad política, y lo hizo, de una de las formas más opresivas que incluso, la misma Corea del Norte no ha podido copiar. El Papa de Roma nunca ha apoyado el individualismo o el liberalismo. Tampoco ha apoyado la libertad de pensamiento o religión, como vimos en la parte 4 sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Inclusive identificaron la cultura estadounidense como una herejía, llamándola americanismo, los principios básicos de la cultura estadounidense como la libertad de prensa, libertad de religión, el matrimonio civil, la separación de la Iglesia y el Estado, el libre mercado y el liberalismo, fue condenado en una carta del Papa León XIII en respuesta a los planteamientos del cardenal James Gibbons y el obispo John Ireland, conciliadores con las doctrinas del liberalismo político, que ya habían sido condenadas en el famoso Syllabus de su predecesor Pío IX. Incluso, no le voy a exagerar, pero el odio a todo aquello relacionado con la libertad del individuo, por la supuesta iglesia fundada por Cristo eran tan claro y tan evidente, que sin con la encíclica del Syllabus no te convence que como esta falsa iglesia solo era un cuerpo político disfrazado de religiosidad con ansias de poder. Pues con la encíclica, Mirari Vos, del Papa Gregorio XVI. Dicha encíclica fue publicada el 15 de agosto de 1832. En ella se condena toda forma de liberalismo como pecado y se prohíben dichas ideas a los católicos. Se condenan la libertad de conciencia, la libertad de culto, la libertad de prensa y la separación iglesia-estado en cuanto se presentan como frutos de ese indiferentismo y como promovidos por el liberalismo político. Leer esta encíclica te dará cierto repelús, como también algo completamente vomitivo. Pareciera que dicha encíclica fuera la obra de algún dictador comunista o fascista, pero no, esta encíclica fue escrita ni más ni menos que, por la cabecilla de la supuesta iglesia fundada por Cristo, esa misma cabecilla que se hace llamar vicario de Cristo y sucesor de Pedro. Incluso, el mismo dictador, Adolf Hitler, reconoció lo siguiente cuando hace referencia al exterminio de judíos, le dijo al obispo, Berningof Osnabrück, en abril de 1933 lo siguiente: Sigo adelante con la misma política que la Iglesia Católica había adoptado durante 1500 años.
De ser ciertas o no estas palabras de Hitler, lo cierto es que Adolf Hitler fue criado por un padre y una madre católicos, recibió una educación católica, estudió en un monasterio benedictino, fue bautizado, recibió confirmación e incluso cantó en el coro del monasterio, y si es verdad que una vez siendo ya dictador, nunca más pisaría el suelo de una iglesia, es obvio que si la misma Iglesia Católica fue la creadora de las terribles encíclicas, Mirar y Vos, y Syllabus, tarde o temprano, semejante monstruo tenía que resurgir como resultado del sentimiento y el adoctrinamiento, en contra de los principios liberales como bien todos sabemos, Hitler siempre detestó. Pero esto no es el único ejemplo donde la Iglesia Católica siempre ha sido la principal interesada en participar en todo aquello que demanda estar en contra del liberalismo e individualismo. En la dictadura fascista de Mussolini en Italia, la Iglesia Católica firma el Pacto de Letrán de 1929, donde la Iglesia Católica conseguiría no solo su independencia sino que estos pactos garantizaron a la Iglesia Católica el estatus de Iglesia oficial del Estado de Italia, así como un poder sustancial en el sistema educativo italiano, se podía imponer la enseñanza de la religión católica incluso en los centros escolares de propiedad estatal, como también la práctica de censura sobre los libros protestantes y judíos. Todas las cortes italianas, aulas y salas de hospitales estaban decoradas con crucifijos. Se convirtió en un delito insultar a un sacerdote o hablar mal del catolicismo y autorizó a la policía a despedir a los editores de periódicos que criticaban al Vaticano. Ojo, esto ocurrió bajo la dictadura de Mussolini, la cual, la misma iglesia disque fundada por Cristo se sintió súper agradecida, incluso, fue tanta su gratitud que el Papa Pío XI en su discurso del 13 de febrero de 1929, describe a Mussolini de la siguiente forma. Necesitábamos un hombre como el que la providencia nos trajo a conocer. Un hombre que no tenía las preocupaciones de la escuela liberal, es sin duda uno de los mejores que se han hecho hasta ahora. Y es con profunda complacencia que creemos que con él hemos devuelto a Dios a Italia e Italia a Dios. Hasta el mismo Pacto de Letrán dice que la Santa Sede e Italia han reconocido la conveniencia de eliminar todo motivo de discordia existente entre ellos tras haber llegado a un acuerdo definitivo en sus mutuas relaciones, conforme a la justicia y a la dignidad de las dos altas partes. ¡Ah, qué hermoso! Miren en qué cosas se había involucrado la Santa Iglesia fundada por Cristo, ¿no es irónico acaso? Claro, puede ser sorprendente para usted, pero recuerde que la Iglesia Católica ha sido y es antiliberal por excelencia, con un gobierno religioso con un absolutismo en estado puro, y puedo hablar de los pecados y abominaciones que esta religión practicó en el pasado, con el fin de evitar que las supuestas herejías liberales de entorno político lograran prevalecer en países donde la Iglesia Católica aún tenía su hegemonía. Fue por eso que la Iglesia Católica detestaba la cultura estadounidense como también las doctrinas protestantes dadas al liberalismo, al grado de condenar el espíritu de la cultura yanqui que florecía en el alma y sentimientos de los católicos estadounidenses, tildándola de herejía. Pero lo que acabo de decir solo ha sido la introducción, con el objetivo de darte una idea, de cómo la Iglesia Católica ha sido la principal enemiga del liberalismo y obviamente, del capitalismo liberal. Claro, la Iglesia Católica en el mundo moderno occidental solo era un perro que ladraba sin dientes todo encorvado que solo daba más lástima que miedo, cada vez que salía con sus estúpidas rabietas con sus patéticas encíclicas a atacar la dirección del mundo moderno que, cada vez adoptaba las doctrinas liberales de los países protestantes. No le quedó de otra que frenar su circo y, adaptaron una nueva forma de lidiar con estas nuevas ideas liberales. La teología de la liberación impulsó a la Iglesia Católica a celebrar el Segundo Concilio Vaticano para así, mover las aguas de la renovación y semi-adaptarse al mundo moderno, logrando así una división, entre católicos fieles a la antigua tradición y católicos dispuestos a ir encaminados de la mano peluda de la disque Santa Sede. Fue ahí donde surgieron los sedevacantes o católicos sedevacantistas. Este grupo de católicos en mi opinión son los más agresivos. Si no me cree, entre al canal de YouTube llamado Doctrina Católica, y verá que este canal sedevacante, su apologética consiste en lanzar insultos y frases llenos de odio hacia protestantes y católicos modernos.
La apologista Betty Valenzuela se la pasa noche y día diciendo que la reforma protestante es una deforma, sin darse cuenta que los principios básicos donde ella vive, como la libertad de prensa, el matrimonio civil, el liberalismo económico y libertad de conciencia, es precisamente doctrinas fruto de la reforma protestante, que ella tanto repudia, y que la Iglesia Católica, durante siglos, ha combatido fervientemente. Ahora, ¿qué políticas ha tomado la Iglesia Católica actualmente? Prepárate, porque aquí en adelante viene la parte terrorífica. No es ningún secreto que el actual Papa Francisco ha generado más polémica que cualquiera de sus predecesores papales, aunque en realidad solo hace lo que sea necesario para seguir con las directrices que la Iglesia Católica ha adoptado desde antes. Y claro, el mismo Papa Francisco se ha valido de ciertas acciones que para muchos rayan fuera de lo éticamente cristiano, pero todo, con el fin de consolidar los esfuerzos para un nuevo orden mundial. Esto no es nuevo, la nueva diplomacia que ha adoptado la Iglesia Católica en estas últimas décadas han sido más que obvia. El Papa Juan Pablo II hacía eco cuando habló supuestamente a favor de las soluciones para los problemas del mundo, y lo hizo abogando por un nuevo orden mundial. Él dijo: para que venga la paz, es necesario un nuevo respeto hacia la ley internacional, y la creación de un nuevo orden mundial basado en las metas de las Naciones Unidas. Su sucesor, Joseph Ratzinger, ha llevado este discurso a peldaños arriba, no solo en puras palabras sino también en su accionar, valiéndose de las nuevas aguas mediante la diplomacia vaticana, que, como hemos visto, aboga por un orden mundial, abusando del sentir y el pesar de las naciones y el pueblo producido por los flagelos de la Segunda Guerra Mundial. Tanto gobernantes como naciones expresan sus deseos de un cambio sustancial debido a las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces el mundo ha sido muy diferente, nadie en su sano juicio puede negar eso. Es por eso, que los papas han aprovechado todos estos movimientos que ha consolidado en una guerra de ideología para ponerse a favor de cualquier movimiento totalitario o estatistas para destronar aquello que tanto odian: el liberalismo. Y no es para menos, ellos lo hacen por un deseo de recuperar aquello que perdieron gracias a la disque de forma evangélica. El 25 de diciembre de 2005, Benedicto XVI dijo en su discurso de Navidad lo siguiente: hombre moderno, adulto y, sin embargo, a veces débil en el pensamiento y en la voluntad, déjate llevar de la mano por el niño de Belén, no temas, fíate de él. La fuerza vivificante de su luz te alienta a comprometerte en la construcción de un nuevo orden mundial fundado sobre relaciones éticas y económicas justas. Está claro que los papas están en aras para estar involucrados en el proyecto para el levantamiento de un nuevo orden mundial, y para ello, deben destronar aquello que fue levantado por la ética protestante, y es el liberalismo e individualismo, y para ello, ellos deben buscar una unificación de la religión. ¿Acaso la religión juega un papel importante? Definitivamente, si logran unificar a los pensamientos que rigen en el mundo en una sola religión, todos o casi todos están relegados, es decir, atados. ¿Acaso no es eso lo que busca el ecumenismo? Ahora bien, ¿qué acciones o movimientos ha dado el actual Papa Francisco para llevar estos nefastos fines? Mucho. Si crees que el hecho que saludaran al Papa Francisco usando la señal de la mano cornuda te parecía alarmante, déjame decirte que eso no es nada, aunque, dicha señal solo era una pequeña señal de las nuevas formas diplomáticas que tomara ahora el actual Papa. Vimos que los papas son capaces de aceptar el fascismo y pasarse por las nalgas el distributismo que ellos tanto promulgan en su doctrina social, pero cuando se trata de recuperar aquello que perdieron gracias a la maligna de forma protestante, ellos son capaces de acceder a cualquier cosa si el fin es ese algo similar a ello. El fin justifica los medios. Y con el Papa Francisco pasó lo mismo, pues la Iglesia Católica Romana está bastante ligada al socialismo y comunismo que, quien lo niegue es porque es un completo ignorante, y lo digo con todo respeto. Aunque su crítica al capitalismo es la misma que la de sus predecesores, la frecuencia y el énfasis que pone en él, junto con la ausencia virtual de condenas explícitas del marxismo, lo han convertido en un icono pop de la izquierda. Nunca antes un papa ha sido utilizado como propaganda por la izquierda internacional. Realmente el Papa Francisco se pasó de la línea del límite movido por su espíritu anticapitalista, y dejando tan claro en cada una de sus actividades como discursos.
Pero vamos, esta es la misma iglesia que, según Thomas Watts, construyó supuestamente la civilización occidental, que para mí, este libro está destinado a ser la futura burla si al final la iglesia católica consigue su objetivo. Una de las primeras cosas que hizo el Papa Francisco es hacer las paces con la teología de la liberación, una rama del catolicismo de inclinación marxista. El Papa Francisco, feliz y contento apenas con 6 meses de haber sido elegido como el nuevo precursor del anticristo, sucesor de Pedro. Bueno, el Papa Francisco invita a Gustavo Gutiérrez, el fundador de la otrora objetada de Teología de la Liberación, movimiento que en el pasado fue criticado por el Vaticano por las variantes marxistas de algunos de sus proponentes. Este señor elogió el nuevo clima en el Vaticano bajo la dirección del Papa Francisco. Y como si fuera poco, beatificó al sacerdote arzobispo, Óscar Arnulfo Romero, de la cual fue un obispo incómodo y su relación con la teología de la liberación provocó cierta inquietud en los católicos de la derecha, principalmente de El Salvador, es decir, ahora los católicos tienen a un santo socialista. Obviamente esto no se hizo bien visto por muchos católicos, pero, ¿qué le iba a importar al Papa Francisco? De hecho, el mismo Francisco reconoce que una de las personas que han marcado su vida, fue la uruguaya Esther Ballestrino, la cual ella fue su jefa en el laboratorio químico donde trabajó antes de ser cura. Con ella aprendió el marxismo. Fue asesinada en 1977 por la dictadura militar. El Papa Francisco la recuerda como una de las personas con más influencia en su vida. Yo no tengo nada contra la familia Ballestrino, pero debo decir que, Francisco ha demostrado ser fiel a las enseñanzas de izquierda de Esther Ballestrino, no solo en palabras sino en práctica, al grado que solo teniendo 6 meses de ser papa y ya había buscado hacer paces con la teología de la liberación y poco después beatifica a un socialista. Pero las cosas no acaban aquí. Poco después autorizó la beatificación de Dom Helder Câmara, obispo de la izquierda católica brasileña y uno de los máximos exponentes de teología de la liberación, emitiendo una opinión favorable solo 10 días después de recibir la solicitud. Incluso el arzobispo que envió la solicitud se sorprendió de que la respuesta favorable hubiera llegado tan pronto. Como si fuera poco, Francisco le otorgó el título oficial de Siervo de Dios, un privilegio para los pocos en el Vaticano. El Papa Francisco abrió un diálogo en la isla Siros, la isla más católica de Grecia, donde la red Transforce Europe, una red de 35 organizaciones europeas de 22 países, inclinadas al partido de la izquierda europea, allí, en dicha isla pudo llevar su proyecto o diálogo al que bautizaron como Dialog, y gracias a quien se llevó todo esto, la misma red Transforme Europe dice que sin duda, fue el Papa Francisco el que ofreció esta posibilidad de abrir ventanas que de otra manera hubieran permanecido cerradas. El coordinador Transform es el comunista austriaco Walter Bayer. Por eso, no es de sorprenderse que el Vaticano admita reuniones de marxistas, como sucedió en 2014 y 2016 al invitar a Encuentro Mundial de Movimientos Populares, y claro, el Papa Francisco no se mostró muy amistoso con el capitalismo, y tuvo un tercer encuentro en el Vaticano, otra vez con el Encuentro Mundial de Movimientos Populares, en octubre del año 2020, la satánica encíclica Fratelli Tutti y la carta que el Papa ha dirigido a los movimientos el pasado 12 de abril han estado presentes en la cita que se ha realizado en formato de videoconferencia. Y claro, los marxistas son invitados también en celebraciones católicas, con el 50 aniversario de la encíclica Populorum Progressio del Papa Pablo VI. Fray Beto, un conocido fraile socialista dominicano, dijo lo siguiente sobre Francisco. Es admirable que Francisco haya llamado a este diálogo entre católicos y marxistas. Dice después. En un momento en que el marxismo parece bajo, el Vaticano reconoce su importancia como un método importante para analizar la realidad. Antes de esto, el Papa Francisco, en una entrevista con el diario italiano, La Repubblica, donde el periodista quería saber si el pontífice estaba interesado en construir una sociedad de inspiración marxista, el Papa Francisco dijo: son los comunistas los que piensan como los cristianos. Cristo ha hablado de una sociedad donde los pobres, los débiles y los excluidos sean quienes decidan. No los demagogos, los barrabás, sino el pueblo, los pobres, que tengan fe en Dios o no, pero son ellos a quienes tenemos que ayudar a obtener la igualdad y la libertad.
En 2015, en su visita a Bolivia, en el encuentro con el dictador de Evo Morales, recibió la cruz socialista que hizo el sacerdote jesuita Luis Espinal antes de ser asesinado en marzo de 1980 en La Paz. El Papa se ve incómodo, porque sabe que aquí se está pasando de los límites, por lo tanto, al Papa no le gustó que le dieran su regalo en público, en el viaje de regreso de su gira por Latinoamérica, dijo sobre la cruz socialista. Yo entiendo esta obra, para mí no fue una ofensa. Ante miembros de los movimientos sociales de Santa Cruz, en el segundo día de su visita a Bolivia, dice que queremos un cambio real, un cambio en la estructura. Este sistema ya no es sostenible, no sustenta a los campesinos, no apoya a los trabajadores, no apoya a las comunidades, no apoya a los pueblos. La tierra tampoco es compatible con este sistema, la hermana madre tierra, como solía decir San Francisco. Ha llegado el momento de un cambio en un sistema que ya no es sostenible, digamos sin miedo. Necesitamos y queremos un cambio. Muchos esperan un cambio que los libera de la tristeza individualista que los esclaviza, no se detengan. Deben construir una alternativa humana a la globalización excluyente. El pontífice también advirtió del peligro del nuevo colonialismo que llega de la mano de, según Francisco, unos tratados llamados de libre comercio y la imposición de medidas de austeridad, que siempre aprietan el cinturón de los trabajadores y los pobres. Evo Morales ya casi lloraba de la emoción al escuchar tan bellas palabras del Papa Francisco, y claro, puso en práctica todos los consejos de Bergoglio, y el resultado, sí claro, un país rico, desarrollado con una excelente PIB per cápita llamado Bolivia, no la verdad no, a quien engañamos, Bolivia sigue siendo un país pobre y atrasado, donde están los frutos de los consejos del vicario de Cristo, sucesor de Pedro y líder de la única iglesia fundada por Cristo. El Papa Francisco apoya el proyecto marxista, Plan Patria Grande. Para escribir la encíclica ambientalista del 2015 llamada Laudato Si, consultó ni más ni menos que a Leonardo Boff, un teólogo de izquierda católico de la Orden de los Siervos de María, cercano a la teología de la liberación. Francisco, cuando recibió en el Vaticano a la Confederación de Cooperativas Italiana, dijo que el dinero es el estiércol del diablo. Hasta dijo a lo siguiente, cayendo en falacia de generalización apresurada, típico de cualquier militante de izquierda. El principal problema ético de este capitalismo es la creación de descarte para después tratar de ocultarlo para que no se vea. Una grave forma de pobreza de una civilización es no lograr ver más a sus pobres, que primero son descartados y luego escondidos. Ojo, note que el Papa no dice que en el capitalismo hay descartes, dice explícitamente que el capitalismo es el responsable de la creación de descartes, la cual es una vil calumnia, y un refrito barato de los defensores del socialismo. El periodista Leandro Narloch escribió una refutación al Papa Francisco, dejándolo en ridículo por su nefasta campaña anticapitalista que se anda por el mundo. Él dijo: antes del capitalismo industrial, 4 de cada 10 personas morían durante el embarazo o hasta los 15 años. Las crisis de hambre se cobraron entre el 10% y el 15% de la población al menos una vez al siglo. Vestidos y abrigos, tan caros, aparecieron en un testamento como herencia. Casi todas las personas gordas eran ricas, pero solo los ricos tenían comida de sobra. Aquellos que comieron 900 calorías al día podrían considerarse afortunados. Hoy tenemos que esforzarnos por comer menos de 2.400 calorías. La altura media de los hombres pasó de 1,68 metros, en 1700, a 1,77 en la actualidad. Lo siento, querido Papa Francisco, pero en la Edad Media, cuando la Iglesia dominaba el mundo, la pobreza era un poco más alta. No fue el capitalismo lo que excluyó a los pobres, sino la falta de capitalismo. La politóloga guatemalteca Gloria Álvarez también refutó al Papa Francisco más de una vez. En una ocasión dijo: Abogado, es abogado. Abogado, sí. Es abogado. Bueno, en la página 164 del engaño populista, ustedes se atreven a decir que el Papa Francisco cree que el libre mercado no mejora la situación de los pobres. El Papa lo ha dicho una y otra vez. Y en la página 166 son aún más contundentes cuando dicen: el Papa ha entendido todo mal.
Sí. ¿El Papa es populista? Sí, sobre todo en el momento en que no entiende cómo funciona la economía. Recientemente también dio unas declaraciones esta semana diciendo que los que más se acercan al pensamiento cristiano son los comunistas. Entonces, para empezar, el comunismo es una ideología atea. Que yo creo que es una aberración, digamos, decir que mantiene el pensamiento cristiano. Segundo, es completamente no tener empatía por la cantidad de personas que perdieron la vida, más de 100 millones, en un genocidio que se dio en varios países tratando de implementar el ideario marxista comunista. Y volvemos a lo mismo, ¿qué hace a las personas salir de la pobreza? ¿La repartición de lo que existe o generar las condiciones institucionales que hagan la creación de la riqueza? Ahora, esa aseveración del Papa, ¿lo hace a tus ojos una mala persona o una buena persona que cree de alguna manera en el populismo? No, lo hace algo muy peligroso. También porque ha hecho un tour apologético. No solo son sus declaraciones, sino que se ha juntado con Maduro, con los Castro, le negó cita a las damas de blanco, mujeres que son vapuleadas por ir a la iglesia que él preside, mientras se reúne con dictadores que no permiten la libertad de prensa y que están violando los derechos humanos. Se ha juntado con Rafael Correa, con Cristina Kirchner. Entonces, no solo es lo que está diciendo, sino también los vínculos, porque que una figura que es considerada como santidad, que nunca se equivoca, esté yendo a través de toda la región, dándole la bendición a dictadores que están violando los derechos individuales más básicos, porque recordemos una cosa, Camilo, la minoría más pequeña que hay es el individuo. Si tú violas los derechos de una persona, ya tu rol como gobierno lo has perdido. Ojo, Gloria, mi querida Gloria, pero al mismo tiempo el Papa, si no con mucha contundencia, de una manera muy estridente, porque nos enteramos todos inmediatamente, ha defendido a los homosexuales, sí, propició el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos a través de Jaime Ortega, con una carta. Sí. O sea, por eso te digo, es muy poliédrico el Papa, ¿no? Sí, lo que pasa es que ese es un error que cae en muchas personas que defienden las libertades civiles, los derechos homosexuales, pero todos somos amigos y hermanos. A la hora de comerciar, ahí sí ya no. ¿Estás Ahí hay pensando en alguna estrella de levantar Hollywood? muros. Como Danny Glover, como Susan Sarandon. Sí, a ver, las estrellas de Hollywood que viven con todas las comodidades, como el Papa que vive en el Vaticano con todas... Es muy fácil recetar comunismo para que sea otro el que pague la cuenta y el que tenga que renunciar a su riqueza. También dijo que el capitalismo produce gente desechable. También dijo De todo ese sistema de juego que está destruyendo millones de familias del mundo, y a lo que vosotros os oponéis justamente. En una entrevista con el periodista español Jordi Évole, el Papa sostuvo que el capitalismo es la causa de la pobreza, el hambre y las guerras. Cuando se le pregunta si es el sistema económico que domina el mundo, el capitalismo, el que causa esta pobreza, Bergoglio responde: En general sí, en líneas generales sí. Cada vez hay menos ricos con mucha plata y cada vez hay más pobres con muy poca plata. También esto, el capitalismo, crea las guerras internacionales y nacionales, o el hambre, por la explotación. Sostengo que estamos ya en una tercera guerra mundial a pedacitos. Hay que ser un verdadero hipócrita decir esto cuando perteneces a una entidad religiosa y encima, ser la cabecilla, para afirmar que el capitalismo provoca las guerras o más pobreza, cuando Europa, asumida por el yugo de Roma en la Edad Media, estaba hundida en muchas guerras, en pobreza extrema y un atraso económico, que poco después fue superado por el ascenso capitalista. Ahora, cualquier persona, vive mejor que cualquier rey de la Edad Media, pues, el nivel de vida aumentó, la mortalidad infantil disminuyó, el mundo se modernizó. En el mundo de fantasía del Papa, no había hambre, ni guerras, ni pobreza antes del capitalismo, que él cree que ha causado todo lo malo. Es una inversión cruda, cobarde y criminal de los hechos. Pero vamos, ¿qué se puede esperar de semejante señor que, de alguna forma, quiere regresar a Occidente a como estaba antes, a esos días dorados donde la Iglesia Católica era soberana y dominaba? Pero claro, Occidente está demasiado modernizado, y el sistema económico inventado por la Iglesia Católica llamado distributismo, nadie le da ni la más mínima atención. Por eso, sabe que debe buscar fuerza en el socialismo, y si puede tomar el control de todo el mundo, mucho mejor.
mejor, entre más incautos, mejor, por ahora está entre las entidades religiosas involucradas en el levantamiento del nuevo orden mundial. Una vez de nuevo en la cima de la pirámide, puede nuevamente tener ese deseado control que perdió gracias a la, disque de forma protestante evangélica. Pero sabe que el capitalismo liberal es un obstáculo para sus propósitos, al grado tal, en el pasado, no tuvieron mucho éxito con el fascismo, ahora el Vaticano hace suerte con el comunismo, apoyando toda una campaña anticapitalista con las más infames mentiras y fábulas en contra del único sistema que ha logrado llevar a la cima a muchos países asumidos por la pobreza. Por eso el Papa Francisco, desea con todas sus fuerzas por destronar el capitalismo liberal, es su piedra en el zapato. Con el fin de erradicar el capitalismo, el Papa Francisco había planeado desde 2019 un congreso en el Vaticano entre el 26 y 28 de marzo del año 2020, donde tenía previsto poder invitar personal de la izquierda de organizaciones comunistas y socialistas, todo, bajo una idea de izquierda ambientalizado con un falso mensaje de paz, amor y armonía, para lograr así, convencer a las masas que él, supuesto vicario de Cristo y sucesor de Pedro, piensa en cada uno de los individuos en este planeta, cuando su único interés en todos estos movimientos, es recuperar el poder que antes, la Iglesia de Roma, poseía. Entre ese personal de izquierda, quedó invitada Vandana Shiva, activista en favor del ecofeminismo y es miembro del Comité Científico de la Fundación Ideas, think tank del Partido Socialista de España. Y adivina, no se invitó a ningún economista liberal. En un discurso tan falso y tan apócrifo dice que dicha reunión buscará una economía diferente, una que haga que la gente viva y no mate, incluye y no excluye, humaniza y no deshumaniza, crea y no se deprecia. Un evento que ayuda a estar juntos y a conocerse, y que requiere un pequeño pacto para cambiar la economía actual y darle un alma a la economía del mañana. La misma Iglesia reaccionaria de los siglos posteriores de la Reforma Protestante y antes del Segundo Concilio Vaticano II, sigue hoy en día en una lucha por quitar o desaparecer el sistema que estropea sus planes, aunque valiéndose de otros métodos, y con su falso mensaje de paz que es típico de cualquier discurso político de izquierda. Francisco poco le importar tener que sacrificar su catolicidad con una humildad tan hipócrita cuando sus fines de humilde no tiene nada, y todavía se las arregla para creer a tanto incauto católico, que el ecumenismo solo busca la paz entre las religiones cuando en verdad, es parte del proceso para el levantamiento del deseado nuevo orden mundial y la abolición del capitalismo liberal. Francisco restableció los lazos con la dictadura cubana, convirtiéndose en el primer pontífice en reunirse amigablemente con el dictador comunista bautizado como Raúl Castro en las cómodas habitaciones del Vaticano. Y todavía tiene el valor y la osadía para ir a firmar en el 12 de febrero de 2015, un infame documento en compañía de su amigue, sí, como dije, amigue. Fue con su amigue, el patriarca Kirill. En dicho documento dice estas tan gloriosas palabras, los comunistas aplaudieron. Nuestro encuentro fraterno ha tenido lugar en Cuba, en la encrucijada entre el norte y el sur, el este y el oeste. Desde esta isla, símbolo de las esperanzas del nuevo mundo y de los dramáticos acontecimientos de la historia del siglo XX, dirigimos nuestra palabra a todas las naciones de América Latina y de los otros continentes. Al defender posiciones conocidas por ser izquierdistas de una manera populista e irresponsable, el Papa despertó la ira de los católicos conservadores de la derecha. Olavo de Carvalho es un católico intelectual, ensayista, periodista, astrólogo, conferencista, crítico literario, escritor, filósofo autodidacta y periodista. Sentía que se le salía espuma de la boca por la rabia. En su Twitter hizo el siguiente comentarios en un tuit. @pontifex_pt Este hombre no es un papa en absoluto. El Papa Francisco estaba yendo tan lejos con toda su propaganda que, nadie en su sano juicio, no puede sospechar y darse cuenta que el Papa es, y quien lo niegue es un completo ignorante, un verdadero anticapitalista y un auténtico socialista y comunista. De hecho, en el carnaval italiano llamado Carnevale di Viareggio, es el desfile de carnaval más famoso de Italia. En dicho carnaval, hicieron tremenda figura y homenaje al Papa Francisco, que es una fiel representación de su ideología. En la alegoría, Francisco lleva la boina revolucionaria del comunista Ernesto Che Guevara Lynch, y sostiene un cetro con el símbolo comunista hoz y martillo.
y su mano izquierda empuñada. A esta figura la bautizaron como el Che Guevara. Tenga en cuenta que el Che Guevara está rodeado por algunos de los peores héroes comunistas, los cuales son Karl Marx, Mao Zedong, Lenin y Fidel Castro, que son retratados irónicamente como querubines. Alrededor de 300.000 personas asistieron a la fiesta. El Papa Francisco todavía tiene que ir a decir basura, en su disque exhortación apostólica y evangélica llamada Evangelii Gaudium, donde, claramente, sin lugar a dudas, afirma semejante cosas características de la izquierda, es decir, dicha exhortación de apostólica no tiene nada, pero sí tiene un alto grado de comunismo, donde muestra una vez más, ser enemigo ferviente del capitalismo liberal. Dice que el capitalismo suponen que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Pero al respecto a esto, dice que esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante. ¿Cuál es uno de los elementos del problema que el Papa Francisco menciona? Ni más ni menos, la libertad de mercado o la propiedad privada. Dice que este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. Y lamenta que la propiedad privada, el libre mercado y el capitalismo liberal nieguen el derecho de control de los estados, encargados de velar por el bien común. O sea, el Papa Francisco aquí sin duda deja claro que lo mejor sería que el Estado tome control sobre el mercado, en vez que la persona, de forma individual, tome control de este. Realmente a estas alturas, quien niegue que el Papa Francisco es comunista es porque es un completo y rotundo necio, y lo digo con todo respeto. Nadie tiene la capacidad de saber qué es mejor para usted que usted mismo, y cuando el Estado trata de tomar la iniciativa en esta elección a favor de un supuesto bien común, no está favoreciendo el bien común, sino rechazando precisamente el bien común en nombre de un colectivo sin rostro. ¿Cómo diablos cree este hijo del diablo del Papa Francisco que el Estado se va a preocupar por su gente al eliminar la libertad de mercado del individuo? El Papa Francisco con sus muchos títulos académicos, que los católicos les encantar sacar en cara a los evangélicos al decir que el Papa de Roma tiene tantos años de estudio teológico y que domina tantos idiomas y un sinfín de elogios al Papa romano colocándolo en un estatus de mente brillante e ilustrada, para luego burlarse y descalificar a los evangélicos en una cobarde generalización de tener pastores sin preparación teológica. Sin embargo, el Papa Francisco realmente dijo algo que lo deja como un completo palmazo, un ignorante de historia y una mente tan atrasada de la perspectiva del mundo. Se supone que Francisco debe conocer la situación de Argentina como buen argentino. Cuando se le preguntó cómo ve su continente y su tierra, su respuesta no podía ser más cínica, apócrifa, deshonesta, tan vulgar y falsa. Es culpa del liberalismo económico. El Papa dice: el problema es que Latinoamérica está sufriendo los efectos de un sistema económico en cuyo centro está el dios dinero, y entonces se cae en las políticas de exclusión muy grande. Y se sufre mucho. Y, evidentemente, hoy día Latinoamérica está sufriendo un fuerte embate de liberalismo económico fuerte, de ese que yo condeno en Evangelii Gaudium cuando digo que esta economía mata. O sea, sin vergüenza alguna reconoce que condena el liberalismo económico ergo el capitalismo liberal en su exhortación Evangelii Gaudium, y el atraso de América Latina, según Francisco, es culpa del capitalismo. Ni siquiera Luis Toro tiene ese arte de mentir tan descaradamente. Y lo que es peor, dice esto cuando Venezuela atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia, que, de hecho, el país de Venezuela estaba destinado a tener una primacía en Sudamérica de la cual pudo haber sido la inspiración para otros países, y sus años dorados lo consiguió gracias al liberalismo económico, pero, Venezuela, se hundió a la miseria, con una enorme deuda nacional y una hiperinflación récord al prestar sumisión a los baratos discursos del populismo, y que años más tarde, Hugo Chávez llevará al caos económico a este país al desmantelar el sector privado y la iniciativa en el libre mercado, es decir, Venezuela prosperó gracias al libre mercado, y empobreció gracias al socialismo y la intervención del Estado en el mercado. Venezuela llora, gime, pide auxilio.
Y sale el payaso del Papa Francisco diciendo que Latinoamérica es pobre por el liberalismo económico, y defiende y alaba la ideología que fue la que llevó a Venezuela a su ruina. ¿Alguien no advirtió al Papa que América Latina tiene una historia de políticas populistas de la izquierda, no del liberalismo? Y si América Latina no se levanta económicamente, es porque siempre han habido gobiernos corruptos, como a la vez, populistas y dictadores, y esto no es solo un factor priori, sino la mentalidad de los latinos, y sin ofender. Pero los latinos tenemos un mal hábito de ver a un presidente con 1000 promesas como una figura mesiánica que viene a mejorar las cosas, y al final, solo fueron puras promesas, y la culpa, se la echamos al empresario, es decir, el culpable de nuestra pobreza, es del empresario. Al fin, aún en mi país Honduras, aquí estamos acostumbrados en escuchar discursos donde el culpable al fin de cuentas es el empresario. Sin embargo, cualquier discurso barato que endulza nuestro oído es suficiente para poder ir a votar por el primer idiota que nos lava el cerebro, y con esto no digo que entre los latinos no exista mentes ilustres y que reconocen cuál es el problema del asunto. Lamentablemente, al final, quienes llegan al poder, son presidentes que en su mayoría, no tienen la intención de apoyar el comercio o la educación, y se quedan en la presidencia mamando de la teta de los impuestos, y por cada media acción buena que hacen, quieren ser aplaudidos como una figura revolucionaria que acaba de darle un gran empujón al país entre comillas. ¿No me crees? Te pongo a mi país como ejemplo. Mira lo que acaba de hacer el actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Según él, dio un gran paso en el historial del país regalando 35 carritos sandwicheros, haciéndose la paja que, esta gran labor debe ser aplaudida y admirada por el pueblo hondureño. Pero, precisamente en esos días, el presidente de El Salvador llamado Nayib Bukele, hace esto en su país. Y no creas que solo eran simples casas vacías. No, claro que no, esas casas están amuebladas, sí, como escuchaste. El presidente de El Salvador regaló más de 200 casas para más de 200 familias afectadas por los huracanes, con todo y muebles. Y el presidente patético de Honduras, regala 35 carritos sandwicheros, y ¿quieres saber lo peor? ¿Ves las fotografías en pantalla? Esas son bolsas y cajas de comida que, supuestamente serían entregadas a las familias afectadas por los huracanes de la ciudad de Choloma, Honduras. Y que lamentablemente, el agua de la lluvia, estropeó gran parte de los víveres, dejando mucha cantidad de arroz, arruinado. Aquí en Honduras y en casi cualquier parte de Latinoamérica, nunca se ha establecido un gobierno que apoye el liberalismo económico en mayor parte de su historia, y quienes han logrado mejorar económicamente, fue precisamente por adaptarse lo más que puede al liberalismo económico. Pero para el payaso del Papa Francisco, la raíz de la pobreza de Latinoamérica es el libre mercado. Realmente el Papa Francisco debe donar su cerebro a la ciencia, pues imagínese estudiar tremendo cerebro tan retrógrada y retrasado, que tal vez, de los estudios se pueda concluir que el cerebro del Papa Francisco padece de un mal mental y hasta bauticen dicho mal con el nombre de Papa Francisco. Aparentemente, el Papa vive en un universo alternativo donde los estadounidenses están buscando trabajo en Cuba y México quiere construir un muro en la frontera con los Estados Unidos. ¿Y qué decir del infame sínodo para la Amazonia? No creas que lo único polémico fue la veneración a la diosa Pachamama. Dicho sínodo es el fruto de la iniciativa de REPAM, cuyas siglas significan Red Eclesial Panamazónica. Es una organización católica cuyo presidente es don Claudio Unes, relator general designado por el Papa y amigo del expresidente de izquierda de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, que por cierto, dicho movimiento también es de la izquierda. El Papa prohibió a los militares, políticos y miembros de los gobiernos amazónicos participar en los eventos sinodales, pero permitió que los diputados de izquierda participaran, todos estos días después de recibir diputados comunistas en el Vaticano. Podrían decir que exagero, pero hasta los mismos católicos conservadores de la derecha, detectaron gérmenes del comunismo en dicho sínodo que, de cristiano no tiene nada, pero sí de pagano y de izquierda, y como no, también de satánico.
Bien, el Papa Francisco le gusta visitar dictadores. Cuando Francisco visitó Cuba en 2015, para reunirse con el dictador comunista Raúl Castro, un grupo de madres y esposas de ciudadanos encarcelados por oponerse a la dictadura cubana y por luchar por la libertad, conocidas como las Damas de Blanco, un nombre dado en alusión a la prenda blanca usada en memoria de sus parientes muertos, las Damas de Blanco le pidió al Papa que los recibiera en Cuba, pero fueron ignorados solemnemente. Y mientras Trump y todo el mundo civilizado condenan abiertamente las atrocidades cometidas por Maduro en Venezuela, la posición del Papa en relación con el dictador venezolano es, en el mejor de los casos, silenciosa y, en el peor de los casos, cómplice de un régimen genocida que ha liderado a todo el país a la miseria más completa. Es al menos vergonzoso pensar que los jefes de Estado seculares y no católicos critican a Maduro de manera abierta y enérgica, mientras que precisamente el jefe de Estado que afirma ser infalible, el sucesor y representante de Dios en la tierra, sucesor de Pedro, tiene una postura tan cobarde. Y como vimos en el video de la parte 4 sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, dicha actitud del Papa fue denunciada por la politóloga guatemalteca Gloria Álvarez. Si quieres ver el video de la denuncia de ella al Papa Francisco, dejo el link del video en la descripción del video. Pero miren, cuando un presidente como Donald Trump, adepto de la derecha ergo capitalismo liberal, llega al Vaticano a visitar al Papa Francisco, podemos ver tremenda careta del Papa, pues para él, lo está visitando la chusma. Miren su cara. ¿Es la cara que pone alguien que está a gusto por una visita agradable? Eso usted respóndelo en la mente. Ok, vemos que el Papa Francisco tiene una actitud tan hipócrita, que si tuvo el valor de decirle en la cara a Trump que, el levantamiento del muro es una actitud no cristiana. Pero, cuando se reúne con dictadores, se queda callado este señor. A esos dictadores no les dice en su cara que sus atrocidades y abusos a los derechos humanos son una actitud tan distanciada de la moral cristiana. No, a eso no le dice nada el Papa Francisco a los dictadores en su cara, pero sí le dice en la cara a Trump que levantar el muro en la frontera fue incorrecto, ignorando el hecho del peligro social en Estados Unidos que representa si todos los emigrantes latinos lograran entrar desenfrenadamente sin control al país. Y aunque es cierto que el Papa ha criticado el gobierno venezolano, lo hizo sin tener de frente a Nicolás Maduro y lo hizo sin criticar el socialismo, lo que lo deja en una posición más peor, más bajo de la cobardía e hipocresía pura. Pero las cosas no empeoran aquí con el Papa Francisco. Este señor está más que dispuesto a pasarse de la línea con tal de hacer evidente su odio al capitalismo liberal. La revista América, cuyos editores es un grupo de jesuitas de la izquierda en Estados Unidos, cuyo editor jefe es el supuesto apóstol L.G.B., el padre James Martin, publicó una obra del autor de And the Love. La obra se titula El caso católico del comunismo. Un artículo polémico y apologético, donde trata de demostrar que el comunismo es 100% compatible con la Iglesia Católica. Tremenda obra. En uno de sus párrafos dice lo siguiente: los comunistas buscan el bien cuando son peligrosos, se oponen a un sistema económico basado en la codicia, la explotación y el sufrimiento humano, que afligen a los cómodos y consuelan a los afligidos. Y en un mundo que pertenece a una economía de la muerte, que está dañando nuestro hogar común, como nos dice el Papa Francisco, y afirmando que es el fin de la historia, también debemos agregar, cuando los comunistas son peligrosos son buenos. Uno no puede ignorar el hecho de sorprenderse que este artículo fue escrito y aprobado para su publicación por jesuitas, y para hacer más grave el asunto, el Papa Francisco también fue perteneciente de la orden de los jesuitas. En vez de sentirse ofendido y excomulgar tanto al escritor como el que publicó esto como traidores de la verdadera fe, el Papa Francisco más bien eligió designar a como consultor de la Secretaría de Comunicaciones del Vaticano al supuesto apóstol LGBT, James Martin. Qué conmovedor, lo hizo a pesar de todas las protestas contra este jesuita cuando generaba polémica al estar a favor de la homosexualidad. Y miren, un jesuita comunista y homosexual, es consultor de la Secretaría de Comunicaciones del Vaticano asignado por el mismo Papa Francisco.
Cuando la pandemia azota al mundo en pleno año 2020, la economía se vio afectada, nadie en su sano juicio puede negar eso. Fue precisamente en tal escenario que los comunistas, populistas y socialistas toman el micrófono, sabiendo la audiencia que solo, una vez más irán a decir basura y excremento como ya estamos acostumbrados. Estos tipos, basureando entre la situación del mundo ante el COVID-19, deciden hablar todo tipo de clichés baratos, señalando la fragilidad del capitalismo, como si el mundo no hubiera atravesado por algo similar. Al final, el mundo ha logrado superarse sin recurrir al comunismo. Pero claro, este tipo de personas retrógradas creen que el mundo pide a gritos el comunismo, y no podía hacer falta que entre toda esta hedionda bola de retrasados, saliera el Papa Francisco a levantar su voz usando la misma propaganda. Dijo lo siguiente: la pandemia del coronavirus ha demostrado que las teorías mágicas del capitalismo de mercado han fracasado y que el mundo necesita una nueva clase de política que fomente el diálogo y la solidaridad, y rechace la guerra a toda costa. De una forma tan deshonestamente, Francisco toma la oportunidad para atacar el capitalismo, una forma tan cobarde como cuando alguien de forma tramposa mira a su enemigo roto de la pierna para enfrentarlo. Pero cuando este se sana y vuelve a caminar, sale corriendo como todo un gallina dejando las plumas en todo su recorrido. Así es el Papa Francisco. Obviamente el capitalismo no busca ser perfecto y tiene sus debilidades, pero, una vez fortalecido, nuevamente demuestra de lo que es capaz y humilla a toda esta bola de mamertos idiotas incluyendo al Papa Francisco. Y lo que es irónico, el comunismo tampoco ha demostrado ser una solución ante la pandemia, y que de hecho, nunca lo fue aún antes de la misma. Rusia sacó una supuesta vacuna contra el coronavirus, nadie le dio una mínima atención. Estados Unidos anuncia la vacuna contra el coronavirus, y todo el mundo, deseando vacunarse a pesar de las teorías de conspiración que se andan algunos dispensacionalistas. Pero miren, ¿no es hermoso ver la hipocresía del Papa? Supongo que la vacuna que el Vaticano va a recibir es de Rusia, ¿o no? Antes de darle luz verde a las vacunas contra el COVID-19, el Papa Francisco había escrito su espantosa encíclica llamada Fratelli Tutti, firmada el 3 de octubre de 2020, en la víspera de la memoria de San Francisco de Asís, en la ciudad de Asís, Italia. Un libro plagado de ataques a la propiedad privada y al libre mercado, y defiende un Estado que intervenga en la propiedad privada y que nacionalice estas propiedades a favor del bien común aparte de las regulaciones en el mercado. En contra del libre mercado dice que el mundo avanzaba de manera implacable hacia una economía que, utilizando los avances tecnológicos, procuraba reducir los costos humanos, y algunos pretendían hacernos creer que bastaba la libertad de mercado para que todo estuviera asegurado. Pero el golpe duro e inesperado de esta pandemia fuera de control obligó por la fuerza de volver a pensar en los seres humanos, en todos, más que en el beneficio de algunos. El Papa Francisco reconoce que en esta línea recuerdo que la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada. Y sobre la intervención del Estado en el supuesto bien común dice: entre estos instrumentos normativos, deben ser favorecidos los acuerdos multilaterales entre los estados, porque garantizan mejor que los acuerdos bilaterales el cuidado de un bien común realmente universal y la protección de los estados más débiles. Y eso sin mencionar que dicha encíclica aboga por un nuevo orden mundial, camuflado por humanismo y un falso mensaje de fraternidad universal. Bergoglio propone que propongo solo estar atentos ante algunas tendencias del mundo actual que desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal. Bergoglio en toda su encíclica bañada de humanismo, amor, paz y solidaridad, propone una especie de hermandad de forma global, y para ello, el Estado debe unificarse a uno solo de forma universal, eliminando fronteras y vernos todos como una supuesta familia, con el fin de unificar las naciones y crear ese tan ansiado nuevo orden mundial, y como vimos, dentro de la agenda del Papa Francisco, está la abolición de la propiedad privada y la intervención del Estado en el mercado. Claramente, un sistema comunista de forma globalizada no puede ser ni más ni menos que un plan para la llegada del futuro anticristo. La Gran Logia de España abrazó y aceptó con agrado la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, y aceptan que ahí guarda un gran principio de la masonería moderna.
La página de Twitter, llamada El Oriente Masonería, dice lo siguiente. Fratelli Tutti es la última encíclica de @pontifex _ es en la que abraza la fraternidad universal, el gran principio de la masonería moderna. Reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. ¿Hasta dónde llegará el Papa Francisco con sus pretensiones para lograr el nuevo orden mundial y abolir el capitalismo liberal para hacer que, no solo Occidente regrese a lo que una vez fue, sino todo el mundo? Aunque usted no lo crea, pero algo característico de cualquier dictadura, es desarmar al pueblo. ¿Pero acaso yo estoy defendiendo que las personas comunes tengan armas? Efectivamente. Pero claro, no a cualquier persona, pero sí a todas las personas honradas y decentes. Otro contraste entre la ética católica y la política estadounidense es el derecho a portar armas, garantizado por la segunda enmienda a la Constitución, que dice: una milicia bien regulada, siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre, no se infringirá el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Porque el pueblo tiene derecho y debe tener armas. El derecho a la posesión de armas, a diferencia de lo que mucha gente piensa, no está relacionado principalmente con la protección del buen ciudadano de la amenaza de los matones callejeros, porque la policía ya existe para esto, aunque no siempre eficiente, sino más bien con la protección de los ciudadanos del propio Estado, es decir, la amenaza de un Estado totalitario que actúa contra la libertad de sus ciudadanos. El Estado puede proteger a los ciudadanos de los delincuentes comunes, pero si el Estado mismo es el delincuente y quiere establecer un gobierno totalitario, el mismo pueblo puede protegerse contra los agentes del Estado. No es de extrañar que el primer paso que hicieron los dictadores para implantar un gobierno totalitario sobre el pueblo, es desarmando al mismo pueblo, y dejarlo indefenso, como hizo Fidel Castro en Cuba, Hitler en la Alemania nazi, la China comunista y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Y qué es lo que precisamente el Papa Francisco está predicando en las redes sociales? Él dice esto: ¿realmente queremos paz? Así que vamos a prohibir las armas para no tener que vivir con miedo a la guerra. René Barbosa refuta a Francisco poniendo una cita bíblica, donde deja desenmascarado al Papa Francisco, sobre sus verdaderas intenciones en su falso consejo sobre el desarme del pueblo. En ese momento no había ni un solo herrero en todo Israel, porque los filisteos habían prohibido a los hebreos hacer espadas y lanzas. Pero al Papa de la Iglesia Romana, ¿qué le iba a importar que diga la Biblia? A él le vale un mango y medio pasarse por las nalgas lo que dice la Biblia. De hecho, la Iglesia Católica siempre le ha valido un pepino obedecer la Biblia. Es por eso que, dentro de sus caterbas de doctrinas, tiene un sinfín de doctrinas que, la misma Biblia prohíbe, pero eso, es otra historia. Dicho texto bíblico refuta al Papa, pues ahí deja claro la prohibición a los israelitas de fabricar espadas y lanzas en el momento en que estaban dominados por los filisteos para no poder defenderse. Y el Papa Francisco eso es lo que quiere, que el Estado haga desarmar al pueblo, dejarlo indefenso, e imponer un gobierno totalitario como cualquier típico dictador. El 8 de diciembre del año 2020, el Papa y un grupo de directivos de grandes empresas se han unido en el Consejo en Roma para un capitalismo inclusivo con el Vaticano para responder al desafío de Francisco de unir los imperativos morales y el capitalismo y hacer un sistema económico más justo. Con el fin de reformar el capitalismo, Francisco dijo: se necesita urgentemente un sistema económico que sea justo, digno de confianza y capaz de abordar los desafíos más profundos que enfrenta la humanidad y nuestro planeta. Ustedes han aceptado el desafío buscando formas de hacer que el capitalismo se convierta en un instrumento más inclusivo para el bienestar humano integral. Pero, dentro del capitalismo justo del Papa Francisco, está el hecho que no debe ser liberal y que el Estado debe tomar control de él. Es decir, el Papa Francisco bajo un discurso humanista usando a los pobres y a la naturaleza como sus dos argumentos base, él de alguna forma quiere llevar al mundo a darse cuenta que, para que el capitalismo funcione como debe ser, pues, las personas de forma individual no sean las que tomen el timón del capitalismo, sino el Estado, tomando así control sobre las masas, y desapareciendo de una buena vez, el liberalismo económico que fue característico de las grandes potencias.
Ahora con el Estado controlando el mercado y un pueblo desarmado, los planes de un nuevo orden mundial está yendo de forma efectiva. El Papa Francisco habrá marcado muchas casillas en su lista de logros, y con el fin de regresar no solo a Occidente a algo similar de lo que era antes, de la Reforma Protestante, sino a todo el mundo entero. Por eso el Papa debe ser precavido y astuto, el buscar a vincularse con cualquier movimiento social que busca reformar el capitalismo para mejor. Él dice que lo quiere para mejor, pero en realidad lo quiere llevar a su ruina. Hasta la fecha no se ha retractado de lo que ha dicho en años anteriores y lo que dijo en su última encíclica, lo que quiere decir que el Papa Francisco no ha cambiado sus ideas retorcidas, y el Papa Francisco es un ejemplo, que la Iglesia Católica si bien años atrás había prohibido el capitalismo y el comunismo y propuso el distributismo, en sí, su problema es el capitalismo, y condenó el socialismo solo como una forma de maquillar sus verdaderas intenciones, pero cuando se trata de desaparecer y destruir el capitalismo liberal, hasta el fascismo y comunismo son opciones. Lo que ellos quieren es tener el mismo poder que tenían en la Edad Media o algo similar, y no descansarán hasta lograrlo. ¿Podrá el Papa Francisco llevar a cabo sus malignos propósitos? Solo Dios lo sabe. Por el momento, lo único que nos queda es orar y permanecer siempre firmes en nuestra fe en Jesucristo pese a cualquier situación que pueda enfrentar el mundo. Bendiciones en Cristo.